You ready? Okay. Good morning. Muy buenos días. It's good to be with you again this morning. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. I've enjoyed very much the two presentations before me. He disfrutado mucho de ambas presentaciones que me precedieron. Fascinated by the history of Ellen White and our health work. Estoy fascinado con la historia de Elena de White y la obra de la salud. And she fascinates me with her knowledge that she gave about education. Y también me encanta mucho el conocimiento que nos impartió ella acerca de la educación. You may be or may not be aware Posiblemente sepan y posiblemente no, that the Smithsonian Institute magazine que la revista del Instituto Smithsonian has recently named Ellen White recientemente ha nombrado a Elena de White as one of the 100 most influential individuals in the history of the United States. una de las 100 más personas más influyentes en la historia de los Estados Unidos. The announcement will come out in the March 2015 issue. Esto se va a anunciar en la edición de marzo del 2015. The top 100 includes such people as Abraham Lincoln, Las 100 personas más influyentes en los Estados Unidos incluyen personas como Abraham Lincoln. 10 of the individuals, including Ellen White, 10 de los individuos, incluyendo Elena de White, were from religious backgrounds. provenían de trasfondos religiosos. Of the 10 religious individuals, De las 10 individuos religiosos, she is the only one they devoted 2 full pages of the magazine to. es la única a la cual le dedicaron 2 páginas completas en esta revista. She has had a definite impact on the history of the United States. Ha tenido un impacto muy definido en la historia de los Estados Unidos. I want to share 2 quotations that I've already talked about. Quisiera compartir 2 citas de las cuales ya hemos hablado. I mentioned the first day when we discovered our preferred way of learning. El primer día cuando descubrimos nuestra forma preferida de aprendizaje, lo dije, That diversity is a good thing. que la diversidad es algo bueno. Ellen White tells us that marked diversities of disposition and character frequently exist in the same family. Dice Elena de White que diversidades marcadas respecto a la disposición y carácter en una misma familia existen con frecuencia. For it is in the order of God that persons of varied temperament should associate together. Porque está en el orden de Dios de que personas de temperamentos variados se asocien. So if you have all this variance among your family members, Así que si hay una variabilidad tan amplia entre sus miembros de la familia, it's God's fault. eso es culpa de Dios. It's His intention. Fue su intención And He has a reason. y tiene su razón. When this is the case, each member of the household should sacredly regard the feelings and respect the right of the others. Cuando este es el caso, cada miembro de la casa debiera considerar en forma sagrada los sentimientos y respetar el derecho de los demás. By this means, mutual consideration and forbearance will be cultivated, Por este medio, la consideración mutua y también el aguantarse el uno al otro será cultivado, prejudices will be softened, se suavizarán los prejuicios and rough points of character smoothed. y se podrán alisar aquellas asperezas de carácter. Harmony may be secured, and the blending of the varied temperaments may be a benefit to each. Podrá haber armonía y podrán también tener, se podrá tener mayor temperamento templado. God's plan of unity and diversity, El plan de Dios de la unidad y diversidad, the devil has taken and tried to drive us apart
El diablo ha procurado separarnos. Instead of looking at these differences as being bad, En vez de contemplar aquellas diferencias como algo negativo, we need to look at them as complementary, debiéramos verlas como algo complementario. and that brings peace and harmony. Eso trae paz y armonía. Another quotation that I mentioned yesterday, Otra cita de la que mencionamos ayer, she says in volume 2 of the Testimonies, dice en el Testimonios volumen 2, the brain nerves which communicate with the entire system are the only medium through which heaven can communicate with man and affect his inmost life. los nervios del cerebro que se comunican con el sistema completo son el único medio por medio del cual el cielo se puede comunicar con el hombre y afectar su vida más íntima. Whatever disturbs the circulation of the electric currents in the nervous system lessens the strength of the vital powers, and the result is a deadening of the sensibilities of the mind. Todo aquello que interrumpa la circulación de las corrientes eléctricas en el sistema nervioso aminora la fuerza de los poderes vitales y el resultado es el hacer que se vaya endureciendo las sensibilidades de la mente. So the devil just needs to concentrate on blocking your synaptic gaps. Así que el diablo solamente necesita concentrarse en estorbar o bloquear esos espacios sinápticos. I just wanted to share those two quotations. Quería compartir con ustedes estas dos citas. I would like for you to think back to when you were in school. Quisiera que se remonten a aquellos días cuando ustedes estaban en la escuela. For some of us, that's more difficult. Para algunos de nosotros es más difícil. It was a different century for me. Para mí fue un siglo diferente. What did you find painful in school? ¿Qué se te hacía doloroso en la escuela? Homework. Las tareas, dicen. I did too. A mí también. As I have worked with groups, He trabajado con muchos grupos, not only all across the United States, but in other countries. no solo en Estados Unidos, sino en otros países. I've had them develop lists of what was painful, Les he pedido que desarrollen listados de aquellos que se les hizo doloroso. and very typically it breaks out by learning style. Y típicamente eso se desglosa por los estilos de aprendizaje. Now, because you found something painful when you were in school, Siendo que encontraste o debido a que encontraste algo doloroso mientras estabas en la escuela, doesn't mean you don't need to do it. no significa que no debas hacerlo. But teachers need to be aware Sin embargo, los maestros deben estar alerta and see how they can make it less painful. como para que sea menos doloroso. It will vary by learning style. Variará de acuerdo al estilo de aprendizaje. I'm going to share some of the lists with you. Voy a compartir parte del listado con ustedes. And for example, you will notice that type 1s find not doing group work to be painful. Y van a encontrar, sin embargo, que los tipo 1 encuentran de que el no hacer trabajo en grupo es algo doloroso. But you will find that type 2s and type 3s typically find group work to be painful. Sin embargo, encontrarán también que aquellos que son tipo 2 y 3, para ellos se les hace doloroso trabajar en equipo. The type 1s and 4s need to learn how to work by themselves sometimes. Los tipo 1 y 4 deben aprender a trabajar solos de vez en cuando. There will be times when they won't be in groups. Habrá ocasiones en que no estén en grupos. And those type 2s and 3s need to learn to work with groups sometimes because they will not always be by themselves. Y aquellos que son tipo 2 y 3 deben aprender a trabajar en grupos porque no siempre podrán estar solos. So again, Ellen White says, teach to the weaknesses as well as the strengths. Y por eso Elena White también dice, hay enseñar aquello que es las debilidades y no solo las fortalezas. These are some typical things that will always show up on the list. Estas son algunas cosas típicas que se presentarán en la lista.
Type 1s find these to be painful. Aquellos que son del tipo 1 encuentran que esto es doloroso. An insensitive instructor, Un instructor insensible, impersonal presentations, presentaciones impersonales, an uninviting atmosphere, un ambiente que no es invitador, sarcasm or belittling of any kind, el sarcasmo o el que se te socaven, que te hagan de menos, conflict in classroom situations, conflictos en las situaciones de salón de clase, not being given the opportunity to express their thoughts and feelings, que no se te dé la oportunidad de expresar tus pensamientos o tus sentimientos, not having an opportunity to learn from their peers, el que se te prive la oportunidad de aprender de tus semejantes, little or no group work, que no tener trabajo en grupo, having to have the project done as soon as possible, but not enough background or information. que el proyecto se te exija lo más pronto posible, pero que no se te dé suficiente información de trasfondo, Not having visuals to accompany the new learning. el que se te niegue tener los visuales como para acompañar el nuevo aprendizaje, Not having enough time to bring sufficient detail to an important project. no tener el tiempo suficiente para darle los detalles suficientes a los proyectos importantes, Coverage over depth. la cobertura más que la profundidad, Honoring objectivity as the sole source for competence. honrar la objetividad como la fuente única de competencia. They find computer-assisted instruction to be painful. Ellos encuentran que la instrucción asistida por una computadora es dolorosa. You see, type 1s are very people-oriented. Las personas tipo 1 están muy orientadas a las personas. They like to work with people, not machines. Les gusta trabajar con las personas, no con las máquinas. And they find anything that is timed to be painful. Y encuentran que es sumamente doloroso cualquier cosa donde te ponen tiempo. For the type 2s, Para las personas tipo 2, it's painful if there is no purpose or goal explained up front. se les hace doloroso que no se les explique la meta o el propósito desde un principio. Disorganization, Falta de organización, lack of sequence, falta de secuencia, wandering lectures, cátedras que deambulan de aquí para allá, unclear procedures. procedimientos que no tienen claridad. You see, the type 2 likes for you to say, this is what I want you to do, this is how I want it done, this is when I want it done, Los- go do it. Los tipo 2 son aquellos que les gusta que les digan, quiero que me hagas esto, quiero que le hagas así y quiero que lo hagas en estos momentos, ve y hazlo. Lack of precision in words and numbers, Falta de precisión, tanto en las palabras como en los números. incomplete or outdated information. Información incompleta o información obsoleta. An instructor that is new to the material, Un instructor que es nuevo en este material, que no lo domina. a lack of conceptual coherence, Una falta de coherencia conceptual. they find it painful if emotion outweighs reason. Se les hace doloroso si las emociones pesan más que la razón. Insufficient time, Tiempo insuficiente, noise and distraction. ruidos, distracciones. Now, when we get to their natural antagonist, the type 4s, Cuando llegamos a su antagonista natural, los tipo 4, 4s typically find silence to be painful. para los 4 el silencio es doloroso. Type 2s find group grading to be painful. Los tipo 2 se les hace doloroso que se califique la cosa en grupo, Because always what happens in group grading, porque lo que normalmente sucede en esas calificaciones grupales, when the group gets together cuando se une el grupo,
Everyone's very happy to let the type 2 do the work A todo mundo le gusta que la persona tipo 2 haga todo el trabajo, because the type 2 will always do the work even if no one else will because they want to make the A. porque el tipo 2 siempre va a hacer el trabajo aunque nadie más lo quiera hacer, porque ellos quieren tener la calificación de 10. Type 2s find it painful being required to be creative. A los tipo 2 se les hace doloroso que se les exija ser creativos. Anything impromptu, they like to be prepared. Cualquier cosa que sea, que lo hagan en forma impromptu, ¿cómo? Se les hace doloroso. Le gusta estar preparados, no hacer cosas de vuelo así, de vuelo de pájaro nada más. For the type 3s, lengthy reading assignments. Para los tipo 3 es sumamente doloroso aquellas lecturas prolongadas, Memorizing, memorización, emotion-laden discussions. esas discusiones cargadas de emociones. It's painful if they have inadequate and outdated tools and equipment. Es doloroso tener equipo y herramientas obsoletas o inadecuadas. Type 3s do not like to share their equipment. No les gusta compartir el equipo. Late starts. El poner una fecha o momento de inicio y empezar tarde. They find discussion groups to be painful. Los grupos de discusión, es doloroso. Talking about feelings. Que el expresar o hablar acerca de los sentimientos. Having to sit through additional explanations and reteaching when you got it the first time. Tener que aguantar explicaciones adicionales y que te vuelvan a enseñar lo que ya entendiste desde la primera vez. It's painful when confusion and disorganization stall the completion of an important task. Es doloroso cuando la confusión y la falta de organización detienen el completar una tarea importante. You see, type 3s are bottom line oriented, just get it done. Las personas tipo 3 son orientadas a los resultados, simplemente hazlo y ya. It's painful if there is a lack of clear step-by-step instructions for the task. Es doloroso cuando no tienen instrucciones de paso a paso de cómo realizar la tarea. They find it painful if the instructor just putters around. Se les hace difícil cuando los instructores simplemente andan dando vueltas y no dicen las cosas que deben decir. Paper and pencil assessments. Las evaluaciones con lápiz y papel. Editing. Hacer ediciones, editar. They think they do it right the first time. A ellos se les ocurre que ellos lo hacen bien la primera vez. ¿Y para qué lo voy a corregir? Anything touchy-feely. Cualquier cosa que tiene que ver con los sentimientos y que te tocan, si eso les molesta. For the type 4s, it's painful being read to. A los tipo 4 se les hace difícil que les lean las cosas. Long lectures without visuals. Esas cátedras prolongadas sin audiovisuales. Being taught skills without demonstrations. Que se les enseñen destrezas sin una demostración. It's painful to have more drill exercises than are needed. Es difícil o doloroso que se te den más ejercicios de práctica cuando no lo necesitas. Ya lo aprendí. They say, I got it. Ya, ¿para qué más? It's painful never getting to the big idea. Es difícil nunca llegar a la idea grande, a la idea mayor. They find slow talkers to be painful. Se les hace difícil, es muy doloroso aquellas personas que hablan en forma muy lenta. Multiple examples before the point. Ejemplos múltiples antes del punto a destacar. They find rigidity to be painful. Se les hace doloroso la rigidez. Too much group work. Demasiado trabajo en equipo. Type 4s need to go off alone some of the time. Los tipo 4 necesitan salir y estar a solas parte del tiempo. They find elitist language and unnecessary jargon to be painful. Se les hace doloroso aquel lenguaje elitista y aquella jerga innecesaria.
rules just for the sake of rules. El tener reglas solo por decir que tenemos reglas. Disregard for the importance of intuition. La desconsideración de la importancia de la intuición. Intuition is very important because they are highly intuitive. La intuición es muy importante porque son personas sumamente intuitivas. It's the type 4 that will often come up with the right answer, but can't tell you how they got there. Son las personas tipo 4 que normalmente te dan la respuesta acertada, pero no saben cómo recibieron esa respuesta. You say to them, you didn't show me your work, how do you know? Y le dices, bueno, no me mostraste el trabajo, ¿cómo lo sabes? They say, I don't know how I know, I just know. ¿Quién sabe cómo lo sé? Pero ya sé que eso es. And they do. Y así es. Overbearing belief in numbers. Es una creencia demasiado cargada sobre los números. Standardized testing with no room for original problem solving. Las pruebas estandarizadas donde no hay lugar para la solución de problemas. Anything dogmatic. Cualquier dogma, cualquier asunto que sea dogmático es doloroso. Just because a learning style finds something to be painful doesn't mean they don't have to learn to do that. Simplemente porque a ellos se les hace doloroso esto, no significa que no lo tengan que hacer. We'll look at the model that honors them some of the time, stretches to develop them some of the time. Vamos a ver el modelo que los honra, les hace caso parte de las ocasiones y los estira, los obliga a esforzarse el resto del tiempo. This is a notice that is on the website for Duquesne University in Pennsylvania. Esta es una advertencia que está ahí en la página de Duquesne University en Pennsylvania. I found it interesting. Se me hizo interesante. We don't always like to do lesson plans. No siempre nos gusta hacer las planes de clase. On their website, they make this statement. Ellos ahí en la página hacen esta declaración. While some university educators feel comfortable teaching without a lesson plan, Aun cuando algunos educadores universitarios se sienten cómodos enseñar sin un plan de clase, a recent study of college teachers who regularly develop lesson plans un estudio reciente de profesores que desarrollan planes de clase en forma regular shows that lesson planning impacts student learning. muestran que el plan de clase tiene un impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Here's the researchers. Y ahí están los investigadores y el año en que fue hecho. Students in classes where faculty members developed lesson plans using the format model Aquellos estudiantes que cursan clases donde el personal desarrollan planes de clase utilizando el modelo FORMAT were more motivated, engaged, and able to apply their learning in new settings beyond the classroom. estuvieron más motivados, más involucrados y pudieron aplicar el aprendizaje en nuevas situaciones, más allá del salón de clase. Lesson planning influences learning because it helps the instructor to focus on how students learn. La planeación de clase influye el aprendizaje porque le ayuda al instructor a concentrarse en la manera de aprender del estudiante. Duquesne University is a Catholic university. La Universidad de Duquesne es una universidad católica. They have about 3,500 students on campus. Tienen aproximadamente 3.500 alumnos en el plantel And they've used the model that I'm sharing with you very effectively. y ellos han utilizado en forma muy efectiva el modelo que comparto con ustedes. How do we define model? ¿Cómo podemos definir modelo? This definition says that a model is a theoretical projection of a possible system. Esta definición establece que el modelo es una proyección teórica de un sistema posible. Dr. Bernice McCarthy is the author of the format model. La doctora Bernice McCarthy es autora del modelo FORMAT. In my graduate work, Dr. McCarthy
was very much a mentor to me. En mi trabajo doctoral, la doctora McCarthy fue mentora mía. And we have kept that working relationship and friendship going for several years. Y hemos mantenido esta relación de trabajo y también esta mentoría durante varios años. We enjoy bouncing ideas off of each other. Nos encanta compartir y aventarnos unas ideas de aquí para allá. If Dr. McCarthy were here presenting her model, Si la doctora McCarthy estuviera aquí presentando su modelo, she would tell you, les diría, if anyone ever tells you there's only one way to teach, si alguien alguna vez les dice que solamente existe una forma de enseñar, get up and walk out. levántense y déjenlo ahí, váyanse. We are not saying this is the only way to teach. No decimos que esta es la única manera de enseñar. It is a theoretical projection of a possible system. Es una proyección teórica de un sistema que es posible, But we have seen it work effectively, pero hemos observado que funciona y es efectivo. and it has been researched very heavily. Y las personas lo han investigado con mucha dedicación. It is built on the natural cycle of learning that we talked about yesterday. Se construye sobre el ciclo natural del aprendizaje del cual hablamos ayer. Ellen White said the youth should be taught to aim at the development of all their faculties, the Dis- weaker as well as the stronger. Dice Elena de White que los jóvenes deben ser enseñados a procurar el desarrollo de sus facultades completas, tanto las más débiles como las más fuertes. This is a model that allows for that. Este es un modelo que la hace posible. Good teaching has always followed these steps. La buena enseñanza siempre ha seguido estos pasos. Quadrant 1, the discussion method, El primer cuadrante, el método de discusión, is about motivation. tiene que ver con motivación. Good teachers have always tried to motivate their students. Los buenos maestros siempre han procurado motivar a sus alumnos. We often refer to the teacher as the teacher motivator. Siempre, con mucha frecuencia, hacemos referencia al maestro como el maestro motivador. And so this is an important step that good teachers have always used. Por lo mismo, este es un paso muy importante que buenos maestros siempre han utilizado. We move to quadrant 2, which Y- is the traditional teaching part. Y vamos al cuadrante 2, que es el sector tradicional de la enseñanza. Here we are imparting the information and developing the concepts. Aquí impartimos la información y desarrollamos los conceptos. Quadrant 3, the teacher becomes a coach. En el cuadrante 3, el maestro llega a ser como un coach. The student begins to take over the learning in quadrant 3. En el cuadrante 3, el alumno asume el aprendizaje. I tell teachers, I wish they would think of themselves as a coach. Yo le digo a los maestros, ojalá te vieras a ti mismo como un coach. If I'm just your teacher, Si yo soy simplemente un maestro, I can put it out there. yo puedo presentar las cosas. And if you get it, that's great. Y si lo agarras bien, pues qué bien. And if you don't get it, I did my job. Y si no, pues yo hice mi trabajo. But a coach Sin embargo, un coach has a vested interest tiene un interés invertido ahí in the success of the one they're coaching. en el éxito de la persona a quien están dando consejo. In my summer class, En la clase de verano que doy, it's always teachers that's in the class. siempre tengo en el salón, siempre hay maestros. And on that very first day, they're very worried about the grade. Y en ese primer día están todos preocupados de la calificación que van a obtener. They can't think about anything else. What do I have to do to get an A? No pueden pensar en otra cosa. ¿Qué tengo que hacer para obtener un 10? I tell them to relax. Yo le digo, relájate. I am your coach. Yo soy tu coach. You can make less than an A if you want to in my class, En mi clase, si tú lo quieres, puedes obtener menos que 10, but you'll have to work at it pero tendrás que esforzarte, because as your coach, I'm not going to let you porque como coach no voy a permitir, unless you insist. a menos que insistas, a obtener menos calificación. And sometimes they insist. Y en ocasiones insisten.
But I feel I failed. Pero if yo they made siento less than an 8. que he fracasado si ellos no obtienen el 10. The learner then becomes a self-directed learner. Entonces el aprendiz se constituye en un estudiante dirigido por sí mismo. In this model, Y en este modelo, if a teacher has his or her ego wrapped up in their teaching, si el maestro tiene su ego metido ahí en toda su enseñanza, they can't get beyond the 6 o'clock point. no pueden ir más allá de este punto de las 6 de la tarde. At the 6 o'clock point, the teacher has to start letting go and the student starts taking over. Ahí en el punto de las 6, el maestro tiene que soltar y el alumno debe asumir. If a teacher has done a good job, Si el maestro ha hecho buen trabajo, they could walk out of the room at that point and learning would still continue. ellos en ese punto, en ese momento, pueden salir del salón y los muchachos siguen aprendiendo. I suggest you not do that, however. Te sugiero que no lo hagas, sin embargo, ¿verdad? Porque Your president or vice president might not like that. tal vez no le guste eso al rector, la vicerrectora, ¿verdad? But I do suggest you let the students start taking over the learning. Sin embargo, sí les sugiero que permitan que el alumno asuma la responsabilidad de su aprendizaje. We want our students to first be receivers of knowledge, Queremos que los estudiantes en primer lugar sean receptores de la información, de conocimiento, then producers of y knowledge. después productores de la misma. This is receiving knowledge. Aquí se recibe la información, el conocimiento, This is producing knowledge. y aquí se produce el conocimiento. When we first started working with this, Cuando comenzamos a trabajar con esto, we thought that we would find quadrants 1 and 4 learners to be predominantly right mode dominant. pensamos que las personas que estaban en el cuadrante 1 y 4 serían predominantemente del cerebro derecho, And that the 2s and 3s would be predominantly left mode dominant in their processing. y que las personas en los cuadrantes 2 y 3 hubieran sido personas predominantemente del lado izquierdo. And typically that is true, Típicamente así es. but nothing is always as it seems to be. Pero no todo es, más bien las cosas no son como siempre parecieran ser. I actually know 1 or 2 type 1 left mode dominant learners. Yo realmente conozco a algunas personas que son el tipo 1 y que son personas que aprenden en el cuadrante, en el lado izquierdo. So hence it became an 8-step model. Y por eso, de ahí surgió un modelo de 8 pasos. 4 ways of learning Hay 4 maneras de aprender, with right and left mode techniques for each way. con técnicas tanto del derecho como de la izquierda en cada uno de los cuadrantes. The first step is connect. El primer paso es hacer una conexión, conectar. Why is a connect important? ¿Por qué es importante la conexión? We have to connect the material that we're going to teach to existing brain structure. Tenemos que conectar aquel material que vamos a enseñar con la información en el cerebro preexistente. We have to find those neurons and attach that they already have in their brain. Tenemos que encontrar esas neuronas y unirlas con la información. Gazzaniga says the brain immediately drops 99% of what hits it. Este investigador dice que el cerebro inmediatamente pierde o suelta el 99% de las cosas que le llega And retains about 1%. y retiene el 1%. Unless A menos que you can help that brain understand that this is important. le ayudes al cerebro a comprender que esto es importante. The brain will remember what it determines is important. El cerebro retendrá lo que él decide que es importante.
but not necessarily what the teacher determines is important. pero no necesariamente lo que el maestro decide que es importante. So we have to help our students' brains understand this is important. Por eso debemos ayudarle al cerebro de los estudiantes a comprender que esto es importante. Ellen White said, true education is not the forcing of instruction on an unready and unreceptive mind. Dice Elena de White, la educación verdadera no es el obligar la instrucción o forzar la instrucción en una mente no receptiva ni tampoco que esté preparada. The mental powers must be awakened, the interest aroused. Debe despertarse los poderes mentales y el interés. For this, God's method of teaching provided. Para esto hace provisión el método de enseñanza de Dios. He who created the mind and ordained its laws provided for its development in accordance with them. Aquel que creó la mente y ordenó sus leyes ha hecho provisión para su desarrollo acorde con ellas. Every encounter with something new requires the brain to fit that new information into an existing memory category or network of neurons. Cada encuentro con algo nuevo requiere que el cerebro encaje la nueva información en una categoría existente en la que existe en la memoria o en una red de neuronas. If it can't, the information will have no meaning. Si no puede hacerlo, la información carece de significado. I want to demonstrate that to you. Quiero demostrarles esto. Now, we've done this before, so he's good at this. Ya lo hemos hecho antes, ¿ok? I'm going to teach you about Traxoline, Les voy a enseñar acerca de la traxolina and then I'm going to give you a quiz on it. y después de esto les voy a hacer un pequeño examen. So you need to pay very close attention. Por eso deben prestar mucha atención. The montylation of Traxoline. La montilación de la traxolina. It is very important that you learn about Traxoline. Es sumamente importante que aprendas acerca de la traxolina. Traxoline is a new form of Zionter. La traxolina es una forma nueva del Zionter. It is montilled in Serostana. Se montila en seristana. The Serostanians crystallate large amounts of Fevon and then fracture it to quasyltraxoline. Los seristanianos geristenan las grandes cantidades de Fevon en el Bacter y ahí lo hacen en Quasel y la traxolina. Isn't that really exciting? ¿No les emociona esto? Aren't you really getting into this new learning? Están bien metidos en la información, ¿verdad? I can tell you're excited about it. Veo la emoción de ustedes, les fluye. Traxoline may well be one of our most localized SNES laws in the future because of our Zionter-Leslage. La traxolina seguramente va a ser una de las más Luxais nasales del futuro debido al Zointer-Leslage. Okay, while that's still fresh in your mind, Mientras esto sigue fresco en sus mentes, I want to give you a quiz. saquen un papelito, vamos a hacer un examencito. Number one, Número 1, what is Traxoline? ¿qué es traxolina? Any answers? ¿Vale? Champurrado. Champurrado, tiene hambre ya el profe. Yeah. ¿Qué es traxolina? We have no answers? ¿No hay respuestas? I just taught it to you. Se los acabo de enseñar. Surely you know. Seguramente lo saben. Something that'll be important in a given time. Oh, okay, that helps. Ayuda un poco, muy bien. Let's go to number two. A ver, pregunta número 2, por favor. Where is Traxoline montilled? ¿Dónde se montila la traxolina? Oh, I told you. Si se los acabo de decir, I taught that to you. ya se los enseñé. There's no connections at all. Let's look at number three. Pregunta número 3. How is Traxoline quasseled? ¿Cómo se coagula la traxolina?
gasoline for the future vehicles in the future. Oh. Have I failed or has the class failed? ¿Será que soy mal maestro o que es mala clase? I just taught this wonderful lesson. Acabo de enseñar una lección maravillosa. Well, let's do one more A question. ver, una más. ¿Ah? Why is it important to know about Traxoline? ¿Por qué es importante aprender de la traxolina? Yeah, I told you when I was introducing it. En la presentación se los dije. This is very important because I'm going to give you a quiz on it. Es muy importante porque les voy a hacer un examen. Unfortunately, too much of what we teach is important because we're going to test them. Lamentablemente, muchas de las cosas que enseñamos son importantes porque lo vamos a obtener en un examen. You had no neural networks for Traxoline in your brain. No había una red neuronal para la traxolina en el cerebro Because Traxoline doesn't exist. porque no existe. It's a nonsense paragraph. Es un párrafo bobo, o sea, sin sentido. You had nothing for me to connect it to. No había nada en lo cual lo podíamos conectar con el cerebro. And that's the way with what we teach. Eso es lo que muchas veces sucede con lo que enseñamos. We must have something to connect it to. Tenemos que tener algo con lo cual lo podemos conectar, enganchar. Those neural networks that already exist in the Esas brain. redes neuronales preexistentes. We typically get those neural networks from the big concepts. Típicamente obtenemos estas redes neuronales de los conceptos mayores. I'm going to go through a unit plan Voy a abordar un plan de unidad and I'm going to do a primary grade lesson. y esto es una lección para escuela primaria, Just because I want to keep it simple for the first time through. simplemente para mantenerlo tenerlo como algo sencillo la primera vez que lo veamos. It would be the same process for one of your university classes. Sería el mismo proceso cuando estemos en clases universitarias. I'm talking about a unit plan, not a daily lesson plan. Este es un plan para una unidad, no un plan diario A de clase. unit plan may be a day, it may be 3 days, it may be 3 weeks, it may be a month. El plan de unidad podría terminarse en un día, en una semana, en un mes, lo que sea. It depends on you, the teacher, Depende de ti como maestro and the material that you're presenting. y la cantidad de material que uno va a presentar. When I was in grade school, Cuando estaba yo en la primaria, my teacher said, open your books to page 36. We're going to study adjectives. mi maestra nos dijo, abran sus libros, por favor, la página 36, vamos a estudiar los adjetivos. Then she said, look at the little box there on page 36. Ahí en la página 36, a mano derecha, arriba, hay un recuadro. Vean lo que está ahí en el recuadro. It tells you what an adjective is. Ahí te define lo que es un adjetivo. And she read it to us, Y nos lo leyó. talked a little bit about it. Habló un poquito acerca de los adjetivos. Now do workbook pages such and such. Ahora sí, abran el cuaderno de trabajo en tal página y contesten las preguntas. Adjectives may as well have been Traxoline to me. Para mí esos adjetivos eran lo mismo que la traxolina para mí. O sea, I didn't get it. no sabía lo que estaba diciendo. And so I raised my hand Así que levanté la mano. and I tell my teacher I don't understand. Espérate, maestro, no entiendo. Well, look in the little box on page 36. It tells you what an adjective is. Lee lo que dice en la página 36. Ahí define lo que es un adjetivo. Read that and do your work. Léelo y haz tu trabajo. So I read it. Así que lo volví a leer. Didn't understand. No entendía lo que decía. Traxoline to me. Traxolina, otra vez.
I was in high school still trying to figure out what an adjective was. Llegué a la preparatoria y todavía no sabía lo que era un adjetivo. So when a teacher did this unit plan, Así que cuando una maestra elaboró este plan de trabajo de unidad, it just caught my interest. realmente me llamó mucho la atención. She planned her lesson on adjectives Ella hizo el plan como para enseñar adjetivos, using the concept utilizando el concepto of classification or attributes. de clasificación o atributos. She did not start by saying, open your books to page 36. No les pidió que abrieran su libro a la página 36. She didn't mention adjectives at all. Es más, ni siquiera mencionó la palabra adjetivos. For her connect, Para poder hacer esa conexión, she said to her students, we're going to play a game. le dijo a los alumnos, vamos a jugar, vamos a echarnos un partidito aquí, un juego. And here's the game. Y este es. She divided them into two groups. Vamos a dividirlos en dos grupos, de aquí para acá. She said, now I want each group to take your shoes off and make two piles of shoes. Y quiero que cada grupo las personas se quiten sus zapatos y hagan dos montones, uno en cada grupo. When I say go, Y cuando yo diga, es tiempo, see which group can get their shoes back on their feet first vamos a ver qué grupo se pone primero los zapatos, without talking. en silencio, sin hablar. It was a silent shoe race. Era una carrera de zapatos en silencio. So she said, get ready, get set, En sus marcas, listo go. y fuera. So they scrambled to get their shoes back on their feet. Y cada quien empezó a buscar sus zapatos, se pusieron los zapatos. That was a right mode activity that made connections to a concept that was already in their brain. Eso fue una actividad del módulo derecho para poder hacer conexión con el cerebro de información que ya existía. Now, the second step is attend. El segundo paso es atender. That is a left mode activity Esa es una actividad del lado izquierdo, where, with her class, she analyzes what happened. donde junto con la clase analiza qué fue lo que pasó. She said, how did you know those were your shoes? Le preguntó, ¿qué? ¿Y cómo supiste que eran tus zapatos? You couldn't ask anyone. No le podías preguntar a nadie. They start describing their shoes. Y los chicos empezaron a describir sus zapatos. And of course, they're using adjectives. Claro, están usando adjetivos. She starts listing them on the board. Y al empezar a usar los adjetivos, ella los anotó en el pizarrón. So now she has a list of adjectives. Ahora tiene un listado así de adjetivos. Now we transition to quadrant 2. Y ahora vamos al cuadrante 2. The third step is to image that in their brain. El tercer paso es que ellos pueden hacer una imagen de esto en el cerebro. She took 3x5 cards Y agarró unas tarjetitas de 3x5, and wrote an adjective on each card. escribió un adjetivo en cada una de las tarjetas Then she took those labels y tomó esas etiquetas and with the students had them place the labels on other things in the classroom that described. y les pidió a los estudiantes que le pusiera la etiqueta a otras cosas en el salón que tuvieran la misma descripción que la etiqueta. Now it's time to teach from the book. Ahora sí, llegó el tiempo de enseñar del libro. Open your books to page 36. We're going to study adjectives. Vamos a abrir el libro en la página 36, estudiaremos los adjetivos. Wow, they've already been using them. Espérate, ya los han estado utilizando. And so she taught the lesson on adjectives. Ahí enseñó la clase de los adjetivos. The next step is practice. El siguiente paso es poner en práctica, Reinforce that teaching. reforzar la enseñanza. She had a paragraph that she had left the adjectives out of. Ella tenía ahí un párrafo, un escrito, en el cual había dejado un espacio en blanco para los adjetivos They filled in possible adjectives. y los chicos tenían que ir llenando los espacios con posibles adjetivos. The next step is extend. Y el siguiente paso es la extensión. Do something useful with this new learning. Haz algo útil con este aprendizaje nuevo.
As Luria, the Russian cognitive psychologist, says, Como dice el psicólogo ruso, if it is not used, it is not learned. si no lo has utilizado, no lo has aprendido. So she had them to bring things from home, such as pickles and potato chips and apples. And Así que ella le pidió que trajera cosas de la casa, así como pepinillos, manzanas, papa frita. they did a taste testing party. Entonces tuvieron una fiesta de degustación. They learned that things could be sweet or bitter or sour. Encontraron que las cosas podrían ser saladas, dulces, amargas, ácidas. The next step is to refine. El siguiente paso es refinar. In her case, she had them to write riddles using lots of adjectives. Y en este caso ella pidió que escribiesen acertijos utilizando muchos adjetivos. And the last step is perform. Y el último es hacer. They need to share that learning with others. Deben compartir este aprendizaje con otras personas. And they did an adjective celebration. Y tuvieron una celebración de adjetivos. It's okay to celebrate good learning. Y es bueno celebrar un buen aprendizaje. So here are the 8 steps. Estos son los 8 pasos. I want to break those down again and look at them. Quisiera volver a desglosar estos y mirarlos un poquito. Quadrant 1 El cuadrante 1 is motivation. es la motivación. Motivation is the teacher's primary task. La motivación es la tarea primaria del maestro. As I mentioned already, I had a math teacher who argued with me on that. Como ya he mencionado, tuve un maestro de matemáticas que alegó conmigo al respecto. He said, if they're not motivated, they don't need to come to my class. Si no están motivados, que ni vengan a clase. It's decía not él. my job to motivate them. No es mi trabajo motivarles. How many sophomores do you know that are motivated to go to math? ¿Cuántas personas que están en segundo año de la prepa están motivados a venir a clase de matemáticas? And so I asked the teacher, if your job is not motivation, what is it? Entonces le hice la pregunta, si no, tu trabajo no es motivar, ¿cuál es tu trabajo? Is it to impart knowledge? ¿Es impartir conocimiento? Then the computer can replace you. Entonces te reemplazo con la computadora. There are computer programs with lots of knowledge. Hay programas computacionales con mucho conocimiento. Our primary job is to motivate. Nuestro trabajo primordial es motivar. Quadrant 1, right mode, El cuadrante 1, el modo derecho, we create an experience, creamos una experiencia, connect that to their learners' lives now. hacer una conexión con la vida del aprendiz ahora, Imbue the experience with meaning. o sea, llenar la experiencia de significado. This is what they already know. Es lo que- Capitalize on it. Es lo que ya saben, exalten eso, o sea, destaquen eso, lo que ya saben. Quadrant 2, left mode. Y el cuadrante, Quadrant 1. el cuadrante 1, lado izquierdo, Discuss and analyze. discute y analice. Step outside of the experience. Aléjate de la experiencia. Look at the parts. Vean, contemplen las diferentes partes. Analyze what happened. Analiza lo que sucedió. That expression of tacit knowing and meaning in themselves. Invita que tengan una expresión de conocimiento tácito y significado en sí mismos. Quadrant 2, Y el cuadrante 2, right mode. modo derecho. We're now transitioning from that subjective big picture, Estamos haciendo una transición de ese cuadro mayor subjetivo coming down to the objective parts that we want to teach. y acercándonos a las partes objetivas que queremos enseñar. And the bridge from the subjective to the objective Y el puente que va de lo subjetivo al objetivo is to image that in their brain. es poder hacer una imagen en su cerebro. We take learners from personal to a broader reality. Llevamos a los estudiantes de lo personal a una realidad más amplia. We relate subjective to objective. Hacemos
que establecemos una relación de lo subjetivo al objetivo. We think analogy or metaphor. Pensamos en analogías o metáforas. You see, from the shoe race and identifying their shoes, Desde la carrera de los zapatos y identificar cada quien sus zapatos, they were able to identify other things using the same words. de ahí pudieron identificar otras cosas utilizando las mismas palabras. Quadrant 2, left mode, Y el cuadrante 2, el lado izquierdo, teach the concepts that are significant. enseña los conceptos significativos. If you're going to lecture, this is the place for the lecture. Si vas a impartir una clase, una cátedra, es el momento de hacerlo, But lecture well. pero hazlo bien. Be systematic and sequential. Sé sistemático y secuencial. And remember to always relate back to the whole, to the essence. Y recuerda que siempre hay que relacionarnos y hay que unirlo con lo que es la esencial. We move to quadrant 3, left mode. Y pasamos al número 3, el módulo izquierdo. This is the practice, this is the reinforcement. Esta es la práctica, este es el refuerzo. We react to the givens. Reaccionamos a los asuntos dados. If we're going to use workbooks and worksheets and those types of things, this is the place for that. Si vamos a utilizar cuadernos de trabajo u hojas de trabajo, es el momento de hacerlo. Computer assisted instruction, La instrucción asistida por computadora, hands-on exercises, ejercicios manuales que uno puede hacer, readings with questions, lecturas y preguntas, practice and drill. prácticas. If we only do 2 left and 3 left, Si solamente realizamos el 2 izquierdo y el 3 izquierdo, individualization cannot happen in any meaningful way. la individualización no puede llevarse a cabo en una forma significativa. What is typically done in school Lo que típicamente se hace en la escuela is teach, reinforce, teach, reinforce, teach, reinforce. es enseñar y reforzar, en estas dos partes. We fail to make the connections Fallamos en establecer esas conexiones and we fail to let them add something of themselves to it and incorporate it into their lives. y fallamos también en permitir que ellos puedan agregar algo de sí mismo e incorporarlo a sus vidas. And motivation. Y fallamos en la Absolutely. motivación. Absolutely. Yes. Yeah. I taught in academy, secondary schools He enseñado en escuelas secundarias, en academias, for a number of years. durante varios años. I saw many students who went through 4 years of Bible He visto a muchos estudiantes que tuvieron que cursar 4 años de Biblia They were taught just this way. y fueron enseñados de esta manera nada más. Learn the 28 fundamental beliefs testimony. Les damos las 28 doctrinas fundamentales y les hacemos exámenes. They weren't motivated to, No los motivábamos, had no real reason. no había una razón de ser, They didn't add anything to it and incorporate it in their lives. no pudieron agregar nada, no pudieron incorporarlo a sus vidas. Learned how to give a wonderful Bible study on why the seventh day is the Sabbath. Ellos aprendieron a dar un excelente estudio bíblico de por qué el séptimo día es el sábado. Learned all the reasons they should be a vegetarian. Aprendieron todas las razones para ser vegetarianos. Graduated from the academy. Graduaron de la academia Never went back to church. y nunca más regresaron a la iglesia. They had the head knowledge, Ellos tenían todo el conocimiento en la cabeza, but had not incorporated it in their lives. pero no se había incorporado en sus vidas. And I'm not criticizing any particular teacher, Y esto no es una crítica a ningún maestro, because you see, I also taught Bible classes, porque yo también enseñé clases de Biblia and I taught them that way. y lo hice de esta manera. My own daughter went through our schools, Mi propia hija pasó por nuestros colegios and for years would not go back to church. y durante años no regresó a la iglesia. She could give you a wonderful Bible study on why the seventh day is the Sabbath, and Ella- often did. Ella te podía dar un excelente estudio bíblico acerca del sábado y con mucha frecuencia lo hacía. She could tell you all the reasons to be a vegetarian, but she wasn't. Y te podía dar todas las razones para ser vegetariano, pero no lo era. And church didn't
seemed to be very important to her. Para ella la iglesia no era algo importante. But interestingly, it was important to her that I remain in the church. Pero curioso, para ella era importante que yo permaneciera en la iglesia. Because when I was working on my doctoral dissertation, Porque mientras trabajaba en la disertación doctoral, a friend of mine offered me a job un amigo me ofreció un empleo managing one of his hotels, administrando uno de sus hoteles. which I took the job as general manager. Y acepté el trabajo como un administrador general. The first thing my daughter said to me Lo when primero que me dijo la hija, she knew I was going to take that job, cuando supo que iba a aceptar el empleo, she said, "You're not going to give up the Sabbath, are you, Dad?" papá, no vas a dejar el sábado, ¿verdad? She knew hotels are open 7 days a week. Sabía que los hoteles estaban abiertos 7 días a la semana. And I assured her, no, there's an assistant that takes the weekends. Y yo dije, no, Micael, hay un asistente que va a cubrir los fines de semana. I thought that was interesting because she wasn't even going to church. Se me hizo muy interesante porque ella ni siquiera iba a la iglesia. But it was important that I stay. Pero era importante que yo permaneciera en la iglesia. Thankfully, she has come back to the church. Y gracias a Dios, ya regresó. Quadrant 3, right mode. El cuadrante 3, el modo derecho. Move learners to personal usefulness. Mueve a los aprendices, a los discentes, a prácticas significativas, a cosas personales significativas. Let them add something of themselves. Que ellos puedan añadirle algo personal. Encourage them to tinker around with this. Anímales a juguetear con esta información. Get them to test the reality. Que ellos puedan probar la realidad. Oftentimes we're afraid to do this. Con frecuencia nos da miedo hacer esto. What if they don't do it just like I want them to? ¿Y qué si no lo van a hacer así, igualito como yo quiero que lo hagan? But Ellen White says to train our youth to be thinkers, Pero Elena White nos dice, enseña a los jóvenes a ser pensadores not mere reflectors of other men's thoughts. y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. And so we have to allow them to develop that thinking process. Por eso debemos permitirles a que desarrollen su proceso de pensamientos. Quadrant 4, left mode. El cuadrante 4, el lado izquierdo, módulo izquierdo. We refine and edit for originality and relevance. Refinamos y corregimos, buscando la originalidad y la relevancia. From the learner's standpoint, was this worth my doing? Desde el punto de vista del aprendiz, ¿valió la pena que yo hiciera esto? Did I do excellent? ¿Hice algo excelente? What questions does it now raise? ¿Qué preguntas propone en este momento? Could I have done this differently? ¿Pude haberlo hecho diferente? How does it now fit into my life? ¿Cómo encaja en este momento en mi vida? Quadrant 4, right mode. Y el cuadrante 4, lado derecho. We do it, we share it, we refocus. Lo hacemos, lo compartimos y volvemos a enfocar. We travel beyond the objectives themselves. Vamos más allá de los objetivos mismos. We delight in it. Nos disfrutamos hacerlo. Now, what new directions do I go? Ahora, ¿qué nueva dirección le puedo dar? Quadrant 4 El cuadrante 4 is application. es aplicación. Application is the learner's primary task. La aplicación es la tarea primordial del aprendiz. We started with motivation. Iniciamos con motivación. Quadrant 1, the teacher's primary task. El cuadrante 1 es la tarea primordial del maestro. We transitioned to the content. Hacemos transición al contenido. We looked at it, we experimented with it, we analyzed it, we added to it. Lo vimos, lo experimentamos, lo analizamos y le agregamos más. We transitioned back to the expression of that in a larger way. Hacemos una transición nuevamente a la expresión de lo mismo en una forma más amplia.
And that really is the learning process. Y ese es el proceso de aprendizaje. Quadrants 1 and 2 Los cuadrantes 1 y 2, overlaid on the brain, as we looked at yesterday from James Zoll, si lo podemos sobreponer sobre el cerebro como lo vimos ayer con James Zoll, overlays with the back integrative cortex. y esto se sobrepone sobre la corteza integrada posterior. That's where we have memory of stories and places, Ahí donde tenemos las memorias, los recuerdos, las historias y los lugares. language and flashbacks, El idioma y las percepciones de las cosas que recordamos. emotions related to experiences. Emociones relacionadas con las experiencias. That's where our long-term memory of facts, people, and Y es ahí donde experiences. es ahí donde se almacenan, ¿verdad? Las memorias de larga duración, los hechos, personas y las experiencias diversas. They tend to reside in that back Todo cortex. tienen la tendencia de residir ahí, en esa corteza posterior. The front cortex La corteza frontal overlays with quadrants 3 and 4. se sobrepone sobre los cuadrantes 3 y 4. It's where we have choice. Es ahí donde están las elecciones. We make our decisions if we're going to act. Tomamos decisiones de actuar. Our emotions associated with our actions. Las emociones que se asocian con las acciones. That's where we have responsibility. Es ahí donde está la responsabilidad. It's our mental energy. Es la energía mental. It's where we take charge. Es donde asumimos nuestras acciones. It's where our creativity lies. Es ahí donde radica nuestra creatividad. And so we have the front cortex and the back cortex communicating with each other. Entonces tenemos la corteza frontal y la posterior, se comunican entre ambas. Going back and forth in both directions. Es una comunicación bidireccional And that bridge between y ese puente entre medio is where we have the transformation of the learner es donde se lleva a cabo la transformación del aprendiz, from a receiver of knowledge de un receptor de conocimiento to a producer of knowledge. en un productor del mismo. And that's what we want our students to do. Es lo que queremos que hagan nuestros estudiantes. Again, Ellen White makes the statement. Nuevamente, la hermana White hace la declaración. She talks about the acquisition and then using that. Habla acerca de la adquisición de conocimiento y el uso del mismo. I find that she was very brain compatible in her writings. Encuentro que ella en sus escritos era una persona muy compatible con el funcionamiento del cerebro. The learning cycle is the natural result of the brain structure. El ciclo del aprendizaje es el recurso natural del proceso de aprendizaje. It has been our acculturation, our school experience Nuestra culturización y la experiencia de la escuela that has put a priority on the Western expression of the rational, logical, reductive, abstract mode ha puesto una prioridad en la expresión occidental del modo abstracto, reductivo, lógico y racional. as being smarter than. Y esto es como decir, este es más inteligente que. See, society in the Western culture La sociedad en la cultura occidental has honored quadrant 2. siempre ha honrado el cuadrante 2. So our schooling and our cultural predisposition has placed emphasis on quadrant 2. Así que la predisposición cultural y escolar ha puesto énfasis sobre el cuadrante 2. What we need to do Lo que debemos hacer is move from quadrant 2 back to quadrant 1. es hacer una transición del cuadrante 2 regresando al 1. Movement from 2 to 1 is a search for meaning. Y ese movimiento del 2 al 1 es una búsqueda de significado. We need to move from quadrant 2 to quadrant 3. Y debemos también movernos del cuadrante 2 al 3.
Movement from 2 to 3 is a shift from theory to practice. Y esa transición del 2 al 3 es un movimiento de la teoría a la práctica. Understanding and belief are not enough. It has to be done. La comprensión y la creencia no es suficiente, hay que hacerlo, hay que aplicarlo. Movement from 2 to 4 Y el movimiento, to the 4 la transición del 2 al 4 is a shift from understanding and belief into possibility. es un cambio de entendimiento y de creencia y llegar al rango de las posibilidades. And when we do that in balance, Y cuando hacemos esto en forma balanceada, we have maturation. tenemos maduración. Quadrant 1 is the poetry of learning. El cuadrante 1 es la poesía del aprendizaje. It links life to meaning. Une lo que es la vida al significado. Quadrant 2 is the science of learning. El cuadrante 2 es la ciencia del aprendizaje. It names, classifies, and creates theory. Pone nombre, clasifica y crea teorías. Quadrant 3 is the engineering of learning. Y el cuadrante 3 es la ingeniería del aprendizaje. It moves theory into the possibilities. It's where we do something with it. Hace una transición de la teoría a la posibilidad de hacer las cosas. Luria says if it is not used, it is not learned. Gloria dice que si no se utiliza, no se ha aprendido. Quadrant 4 is the entrepreneurial part of learning. Y el cuadrante 4 es esa parte emprendedora del aprendizaje. It helps to transform and it sees the possibilities. Ayuda a transformar y visualiza posibilidades. We should not be stamping out copies. No debemos estar acuñando copias. We should be creating originals. Debemos crear originales. And I actually got through all my slides today. Y hoy terminamos con la tarea, poquito antes de tiempo. Tiempo suficiente para preguntas.